Hola hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Eh, bueno, les saludo con la paz del Señor, con la bendición de Dios y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar a través de este medio con ustedes. Yo sé que hace mucho frío, ¿cierto? Y también acá también está frío, estamos con estufa en todos lados. Después de un temblor hace poquito de casi 6 grados, casi 6, pero gracias al Señor todo bien. ¿Mm? Bueno, estoy viéndolo yo. Ustedes me ven a mí, ¿cierto? Pero yo también los veo. También los veo. Ustedes no saben por dónde, pero los veo porque hay un pajarito ahí que me chismea todo. Así que damos gracias al Señor, ¿cierto? Por este tiempo, por todos los hermanos que, bueno, nosotros los seres humanos nunca nos conformamos, ¿ah? ¿Cierto? En el verano a veces nos cuesta ir a la iglesia porque hace mucha calor y cuando hace frío, mucho frío. Así que al ser humano no hay quien lo entienda. ¿Ah? Imagino la paciencia del Señor, ¿ah? La paciencia de Dios, ¿cierto? Imagínense, si uno como hombre por ahí, ¿cierto? Como que se le acaba un poco la paciencia, damos gracias a Dios porque Dios es diferente, Dios, ¿cierto? Tiene mucha paciencia. Así que bueno, para aprovechar el tiempo y compartir con usted un poco la palabra del Señor. Voy a predicar un poco, hablar un poco de la palabra, ¿cierto? Para no ocuparles tanto tiempo por el frío. Yo sé que hace frío, ¿cierto? Para tener un poco de conciencia. Así que yo les voy a invitar, ¿cierto? A todos a que puedan abrir su Biblia, tienen Biblia, ¿cierto? Ahí en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1, ¿cierto? Versículo 22. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Voy a aprovechar al máximo, ¿cierto?, de compartir con ustedes la palabra. Dice así el texto, dice Pedro, la carta del apóstol Pedro, dice Hebreos, ¿cierto? Perdón, dice ahí en Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cierto? Por la palabra, perdón, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. A ver, vuelvo a repetir el texto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y voy a leer otro versículo que está en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias a esta hora de la tarde, noche, Señor, y te ruego que me ayudes a predicar tu palabra y que pueda ser claro y que cada uno de mis hermanos también pueda ser receptivo a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, quiero compartirle, bueno, el tema que voy a compartirlo hoy día, ¿cierto? Es la responsabilidad de los miembros de una iglesia local. Ustedes saben que todos nosotros, los creyentes, los cristianos, somos parte de una iglesia universal, la iglesia de Cristo que está en todo el mundo. Pero aparte de la iglesia universal, ¿cierto? Que estamos en todo el mundo, que somos millones y millones de cristianos, también cada uno de nosotros pertenecemos, ¿cierto? A una iglesia que es una iglesia local. En este caso, la iglesia de Chilecito. Entonces, cuando una persona, escúcheme bien lo que voy a decir, cuando una persona recibe a Cristo, ¿cierto? Como Señor y Salvador, no solo comienza, no solo inicia, ¿cierto? Una relación personal con Dios. Ya no solo tiene que ver con una relación. Que nada nos distraiga, por favor, en esta tarde, ¿ya? No solo nosotros iniciamos una relación personal con Dios, sino que también nosotros pasamos a ser parte, ¿cierto? A formar parte de una familia.
parte de un cuerpo, de una familia espiritual. Y la iglesia, así que la iglesia no es simplemente, ¿cierto?, un edificio, no es simplemente una organización humana, sino que es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, la familia de la fe. Y de eso es lo que nos habla Pedro, es lo que nos habla el apóstol Pablo a través del libro de Efesios, ¿cierto?, acerca de esa relación que debe haber como familia. La iglesia es una familia. ¿Ah? Y es una familia que precede, ¿cierto? Que va a ir más allá de una familia física, una familia carnal. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos familias, humanamente, carnalmente, de sangre, somos familia solamente mientras estamos vivos. ¿Ah? Así que la familia espiritual va más allá de la familia carnal. Por eso, ser miembro de una iglesia local, ¿cierto? No significa solamente recibir a Cristo, no solamente tiene que ver con una confesión, no solo tiene que ver con bendiciones espirituales, también implica, ¿cierto?, responsabilidades, responsabilidades. Así como en una familia, ¿cierto? Todo, cuando uno pertenece a una familia, cada miembro de la familia, ¿cierto? Tiene, o mejor dicho, tiene un rol, ¿cierto? Cada miembro de la familia tiene un deber hacia los otros, hacia los demás. El padre, ¿cierto? Es protector, es proveedor. La madre es la mujer que edifica su casa, ¿cierto? Que está encargada de todo, el orden también, ¿cierto? Y también, por supuesto, la disciplina de los hijos. Los hijos también tienen un rol de colaboración, tienen que colaborar, aparte de lo que tienen que estudiar. O sea, tienen, así como tienen deberes, tienen cierto tienen beneficios, también tienen responsabilidades. O sea, todos los miembros de un cuerpo, de una familia, tienen responsabilidades. Así también nosotros, cada uno de nosotros, cuando pertenecemos y somos miembros de una iglesia, también tenemos compromisos espirituales, tenemos responsabilidades. Por eso yo quiero que pensemos un poco sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tenemos como miembros de una iglesia local. Pertenecemos a una iglesia local. Nadie es miembro de la iglesia del espíritu, de la iglesia del aire. Nadie es miembro de la iglesia del aire, así donde nadie, ¿cierto? Donde uno no tiene que rendirle ni darle cuenta a nadie, ni tiene ninguna responsabilidad con nadie. No existe eso. Hay mucha gente, claro, que solamente quiere pertenecer a una iglesia espiritual, la iglesia universal, no quiere compromiso. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere ni un compromiso y no corresponde. No funciona así la iglesia. Desde el orden de Dios, desde el principio de la palabra, desde el concepto bíblico, no es así, no funciona así la iglesia. La iglesia, cada miembro, cuando aceptamos a Cristo, somos parte, tenemos que ser parte de una iglesia local, tenemos responsabilidades. Y una de esas responsabilidades, por ejemplo, por decirle, es la responsabilidad de congregarnos fielmente. De congregarnos. La primera responsabilidad de un miembro de la iglesia es participar regularmente, ¿cierto?, en la vida de la congregación, de congregarse. Es un deber, es una prioridad, es algo necesario. Por eso la Escritura nos exhortan, ¿cierto?, ahí en Hebreos capítulo 10, 24, 25, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, ¿cuánto más? ¿Cierto? Pensando en esto, en que la venida del Señor Jesucristo está pronta. Jesús viene pronto, por eso cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos para adorar juntos, para escuchar la palabra de Dios juntos, para fortalecernos juntos, edificarnos, ¿cierto?, en nuestras relaciones espirituales. Por eso la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, era una iglesia que perseveraban juntos, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Entonces, cada uno de nosotros como miembros, ¿cierto?, tenemos esa responsabilidad y es un compromiso. Un miembro comprometido debe priorizar la adoración, la comunión, el servicio a Dios. Entonces nosotros como iglesia necesitamos eso, porque somos parte, no somos personas independientes, no somos personas, ¿cierto?, independientes de la función de la iglesia, de la labor de la iglesia. Por eso la Biblia dice que debemos orar sin cesar, perseverar en la oración, ¿cierto? Cada miembro es una responsabilidad, un deber de cada miembro, de cada líder de la iglesia, de cada ministro de la iglesia, de cada hermano que tiene dones, talentos, capacidades, los hermanos en la fe. Tenemos una responsabilidad de expandir el evangelio, de predicar. Por eso una iglesia fuerte, escúchenme bien, una iglesia fuerte no se construye solamente
¿cierto? Con buenas intenciones. No, una iglesia no se construye con buenas intenciones, una iglesia se construye, ¿me entiendes? Se construye a partir de trabajo humano, a partir de gente que ora, ¿cierto? De gente que sirve a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que somos, y uno tiene que analizarse. ¿Soy miembro de una iglesia local? ¿Estoy comprometido o solamente asisto a una iglesia? Por eso la responsabilidad, ¿cierto? De vivir en comunidad, de vivir, ¿cierto? Y cuando hablo de comunidad, ser parte de una iglesia. La vida cristiana no fue diseñada, ¿cierto? Para vivirse, qué sé yo, en soledad, para vivir solo, para vivir independiente, sin ni un compromiso. No. Por eso la Biblia nos enseña que somos un solo cuerpo con muchos miembros. Por eso nos necesitamos, por eso necesitamos. La iglesia no funciona. La iglesia no funciona sin sus miembros. ¿Me está entendiendo? Por eso necesitamos animarnos unos a otros, orar unos por otros, fortalecernos mutuamente. Por eso Hebreos 10:24 acá dice la palabra, no dice que nos exhortamos. Cuando somos parte de una familia, cuando somos parte, nos exhortamos, nos estimulamos al amor, a las buenas obras. Usted se ha preguntado, por ejemplo, yo estoy al tanto de todo el que está enfermo, el que está mal, el que está bien. Yo, cierto, estoy ahí siempre en comunión. Pero usted se ha comunicado con alguien, le ha mandado un mensajito a alguien para saber cómo están, cómo anda, por qué no ha dejado. Yo he estado ahí toda la semana ahí, llamando a uno a otro para ver qué pasa, cómo están. Entonces, es una labor. Por eso nosotros no podemos tener como iglesia, como miembros de una iglesia, tener una actitud, ¿cierto? Apática, una actitud de indiferencia. Al contrario, ¿cierto? Debemos ser amable, amigable, afable, ¿ah? Porque es un mandamiento. Por eso, Efesios capítulo 4, ahí en Efesios capítulo 4, el versículo 32, miren lo que dice. Dice, antes sed benignos, benignos unos con otros, no apáticos, no indiferentes, sino benignos, ser buenas personas, con buena disposición, con buena voluntad, unos con otros, misericordiosos, perdonadores, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a otros, a nosotros. Y a veces, ¿sabe? Por eso es importante, porque cuando uno está lejos de Dios, cuando uno deja de cultivar la vida espiritual, ¿sabe qué pasa uno? Uno cuando tiene resentimiento, cuando tiene así cosas en el corazón, a las personas les cuesta perdonar. ¿Sabe por qué? Porque uno siempre espera que en el perdón, cuando uno quiere ser perdón, espera que la otra persona que a uno lo ofendió, el que lo ofendió, venga a uno y le pida perdón. Pero no siempre funciona así. El perdón no es bilateral. Escúcheme bien lo que voy a decir. El perdón no es bilateral, el perdón es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces, si yo espero que la persona que me ofendió venga a pedirme perdón, y si esa persona no está, si esa persona se ausentó, si esa persona se murió, ¿qué pasa con el corazón de uno? ¿Se da cuenta? Entonces, el perdón nos beneficia, lo beneficia a uno mismo, a mí mismo me beneficia el perdón. Entonces, el perdón es unilateral, es una cuestión entre yo y Dios, entre Dios y yo. Porque si yo espero que la otra persona venga y por lo tanto yo sigo lleno de resentimiento, lleno de rencores, ¿sabe lo que está pasando? El que se está enfermando soy yo y el otro brilla por su ausencia, anda por todos lados sin pedir perdón. Y sabe que eso le hace mal a uno mismo. Por eso uno tiene, al perdonar uno, aunque pareciera que el otro queda como victorioso y yo quedo como la víctima, no es así, porque el perdón el perdón que uno debe ofrecer no depende de la persona que me ofendió. Porque si yo espero, vuelvo a repetir, si yo espero que esa persona venga a pedirme perdón, si esa persona no viene nunca, ¿quiere decir que yo nunca voy a descansar? No. Entonces el perdón viene de parte, Dios es el que me da a mí las fuerzas para perdonar. Eso quiere decir que quiere decir que si yo estoy esperando constantemente que esa persona que me ofendió venga a pedirme perdón, entonces quiere decir que mi paz va a depender de la otra persona. No, la paz de uno no depende de la otra persona. La paz de uno depende del Señor, de Dios. Por eso
Por eso el texto dice aquí, siendo misericordiosos, perdonándonos uno a otro como Dios también nos perdona a vosotros. Entonces, ¿yo por qué tengo que perdonar? Porque Dios me perdonó. ¿Se da cuenta? Tengo que perdonar la ofensa del otro porque Dios me perdonó. Entonces, no tengo que perdonar porque esperando que el otro venga a pedirme perdón, como si mi paz, mi descanso dependiera del otro. No, mi descanso, mi paz no depende del otro, depende de Dios. Por eso la Biblia dice, si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que ver con Dios mi perdón. Así que ese es un deber nuestro como cristianos. ¿Se da cuenta? Es un mandamiento perdonar, y eso parte del amor. Pero ¿de qué amor? El amor no es ese sentimiento, esas cositas en el estómago. El amor tiene que ver con que usted va a ser capaz de perdonar si es que usted experimentó el perdón. Si usted recibió el perdón de Dios, va a ser capaz. ¿Se da cuenta? Saludarse uno a otro. Este es un gran problema que de repente hay dentro de muchos lugares, ¿eh? Hay gente muy apática. Por eso nosotros, nuestro deber como cristianos, dentro de la iglesia, y estoy hablando de algo muy básico, muy sencillo, muy común, muy quizás muy de niño, capaz que usted me diría, pero el saludarse uno a otro. ¿Ah? El saludarse. Hay gente que termina el culto y sale hecho una bala, no saluda a nadie. Eso está mal, eso no corresponde. Usted tiene que saludar a otros. Romanos capítulo 16, ahí en Romanos capítulo 16, versículo 16, si no me equivoco, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, saludaos los unos a los otros. ¿Ah? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así lo hace todas las iglesias de Cristo. Se saludan, se saludan. Estoy hablando de cosas sencillas. Saludarse con ósculo, ósculo, ¿cierto? En el idioma significa un beso santo, un beso, ¿cierto? Prudente, un beso de cariño, de afecto. Por eso el texto decía de amor fraternal. Entonces, tenemos que aprender, son deberes, son pequeñas cosas que tenemos que aprender como iglesia. Ser amable en lo que decimos a los demás. ¿Se da cuenta? Ser amables. ¿Qué cuesta ser amable? ¿Cierto? Cambiar esa cara de palo, esa cara de, como parece como una mitad de limón, agrio. No. Considerarse uno a otro. ¿Cómo usted quiere que lo traten? Es como usted tiene que tratar a otro. ¿Se da cuenta? Como usted sea con los otros, es como ellos van a ser con uno. Pero uno no puede cosechar si no siembra, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, significa tener en cuenta a los demás. ¿Usted sabe que yo analizaba esa palabra? ¿Qué significa tener en cuenta? Significa pensar en lo otro, ¿ah? Ponerme en la mente del otro, pensar, considerar, ser pensativo, ¿cierto? Mirar atentamente, qué sé yo, observar, ser observador. Mire, si usted ve el rostro de la gente, usted se da inmediatamente cuenta si el rostro es un rostro que está triste, que está alegre, que está amargado, que está angustiado. Se le nota, porque la Biblia dice que la sabiduría, la condición espiritual del hombre, se refleja en el rostro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener en cuenta a la gente, tomarle en cuenta, pensar. Por eso el propósito es promover el amor, las buenas obras. Eso es lo que está diciendo Hebreo. O sea, ponerse en los zapatos del otro, mostrar empatía, mostrar compasión por los demás. Entonces, tratar de entender, ¿cierto?, qué está sucediendo en la vida, en el corazón de los demás, y aceptar, por supuesto, otra cosa, aceptar la diferencia entre las personas, ¿cierto? Yo no soy como usted no es como yo, todos somos diferentes, ¿cierto? Y tenemos que aprender a aceptar la diferencia. No estoy diciendo aprender a aceptar nuestras mañas, pues si mañosos somos todos, pero no podemos en las relaciones, cuando nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo, debemos aprender, ¿cierto?, a tener amor, a tener paciencia, ¿cierto? Qué sé yo, a entender que hay momento y momento. Por eso es importante las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia. Dios establece, mire, Dios establece en su iglesia, establece líder, establece pastor, establece gente que Dios ha puesto al frente de la iglesia. Las responsabilidades también que tenemos como cuerpo, como iglesia, es respetar a las autoridades, al liderazgo espiritual de la iglesia. Por eso Dios establece a líderes en la iglesia. ¿Para qué? Para de alguna forma
desarrollar la iglesia, para hacer funcionar, para cuidar al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Y Hebreos capítulo 13, verso 17 dice que hay una cosa, debemos obedecer, ¿cierto? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esto significa, ¿cierto? No significa obediencia ciega. O sea, ¿por qué? Porque el pastor no es un manipulador. El pastor no tiene que ser un manipulador, un abusador, no. Pero implica respeto, implica apoyo, ¿ah? Apoyo, y apoyo significa trabajar. Cada miembro de la iglesia, cada miembro tiene dones, tiene talentos, tiene cualidades que tienen que poner al servicio. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, cuando venga el Señor, ¿cierto? Como dice una canción por ahí, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con su talento? ¿Qué está haciendo con lo que usted sabe? ¿Qué está haciendo con lo que Dios puso en sus manos? ¿Qué está haciendo con sus dones? ¿Ah? Usted quizás tiene don de la palabra, tiene don de cantar, don de servir, hay un montón de cosas que Dios la ha puesto en nosotros y son para el servicio del Señor. Por eso un miembro es alguien que coopera, es alguien que trabaja, es alguien que se involucra, que coopera con el liderazgo. Y eso es una bendición no solo para el que lo desarrolla, no es solo una bendición para usted que tiene un talento, es una bendición para la iglesia. Eso fortalece a la iglesia cuando hay gente que dispone sus dones, dispone sus capacidades, dispone su talento. Por eso la responsabilidad es justamente eso, es preservar y es permanecer, ¿cierto? Y mantener la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo. Así que todos tenemos, ¿cierto? Algo que hacer, todos tenemos un deber como miembros de una iglesia. En esto dice el Señor, fíjese, Jesús dijo, en esto se conocen mis discípulos. ¿En qué se conocen? Si tenéis amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. Y amor no es una cuestión emocional. No estoy hablando de sentimiento, no, sí, hermano, si yo te amo. No, amor es una acción, amor es un verbo, es una acción. Amor es servicio, es trabajar, es forzar, es servir a los demás. Por eso la Biblia nos enseña tantas cosas, perdonar, soportarnos uno a otro, evitar el chisme, evitar la división, ¿cierto? La iglesia debe ser conocida por su amor y su paz y no por los conflictos. ¿Ah? Hay iglesias que están llenas de conflictos, llenas de dificultades, pero es algo que nosotros como miembros de una iglesia tenemos que cuidar, trabajar por la paz, por la unidad, buscar ¿cierto? Lo que contribuye a la paz, buscar lo que ayuda a la mutua, ¿cierto? A la mutua edificación, aprender a trabajar juntos, ¿ah? Comunicación es esencial. Que usted me llame a mí. ¿Cuánto esta semana me mandaron un mensajito a mí como pastor para saber cómo estoy? ¿Cómo está, pastor? ¿Está enfermo? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando alguna situación difícil? Sí, yo siempre les mando a los hermanos, pero yo también soy humano. También soy humano. Entonces, ¿se da cuenta? Ayudarnos mutuamente, tantas cosas que vivimos, a resolver problemas mediante la comunicación es que nosotros, ¿cierto? Constantemente podemos resolver conflictos, ayudarnos uno a otro. Yo puedo ayudarle a usted, pero usted también me puede ayudar a mí. ¿Me entiende? Abstenernos de ser tan, perdone la palabra que voy a usar, pero tenemos que abstenernos de ser tercos, obstinados. ¿Ah? No podemos ser apáticos, indiferentes. No, debemos negarnos, debemos ceder, debemos escuchar, resolver. O sea, la iglesia como miembros nos necesitamos. ¿Se da cuenta, no? Yo sé que más de alguno está pensando, sí, pastor, lo necesitamos acá. Sí, está bien. Pero hay muchas cosas que quizás por como estoy por Facebook no las puedo decir, pero hay responsabilidades de, qué sé yo, de todo tipo. Por eso hay un punto, ¿cierto? Que es la responsabilidad de dar, de ser generosos también. Porque la obra de Dios se mueve, se moviliza con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, y a veces la situación económica por ahí, ¿cierto? Nos juega quizá en contra, pero ¿por qué nos juega en contra? Porque mire, yo le voy a enseñar algo. A veces uno puede decir, es que yo no tengo para dar, no tengo para colaborar. Y sabe que hay un principio que es bíblico y que es al revés. No siempre no es que yo no tenga para dar.
Lo que pasa es que a veces, porque no doy, es que no tengo. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque hay una ley, y si esta ley no se cumple, entonces eliminemos la Biblia, saquémosle la hoja a la Biblia, pero hay una ley que dice que lo que sembramos, cosechamos. Por eso tenemos que sembrar. Hay una responsabilidad de dar generosamente, porque Dios también llama a sus hijos, ¿cierto?, a sostener la obra del Señor. Por eso la Escritura dice que cada primer día de la semana, ahí en 1 Corintios capítulo 16, verso 2, dice que la gente, los miembros de la iglesia primitiva, dice que cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, de vosotros, dice, ponga aparte algo. ¿Ah? Algo para ofrendar al Señor. O sea, todos nos necesitamos, ¿se da cuenta? Por eso el Nuevo Testamento nos enseña que debemos dar, ojo, voluntariamente, por supuesto. Nadie lo obliga, ¿no? Esto no es obligación, el diezmo, la ofrenda, no es obligación, pero sí debe ser con un espíritu voluntarioso, generoso, con alegría. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando damos, estamos participando. ¿En qué cosa? Estamos participando. Primero, estamos cumpliendo nuestra función como miembros de una iglesia. Segundo, estamos participando en la expansión del reino de Dios, del Evangelio, porque es un mandato. Por eso la ofrenda es una expresión de nuestra gratitud, de nuestra dependencia de Dios, es un acto de adoración. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros contribuimos, al contribuir, participamos de la producción. Usted sabe que yo nunca hablo de esta cuestión de plata, yo no hablo de esas cosas, ¿cierto? A veces todo con el discipulado, pero casi nunca, pero hoy día Dios me puso esta palabra para compartir con todos. A contribuir, participamos. Cuando estamos contribuyendo, estamos participando de la provisión para las necesidades de la iglesia y la expansión del evangelio, del reino de Dios. Por eso la contribución no solo, ojo, ahora me voy al otro lado, no solo se trata de dinero, no solo se trata de economía, sino que también de nuestro, como les decía hace un rato, de nuestro poner a disposición nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro servicio. ¿Se da cuenta? Por eso la responsabilidad de servir fielmente a Dios nos ha dado dones, nos ha dado a cada uno de nosotros como iglesia, ¿cierto? Dice la Biblia que en Efesios, ahí en el capítulo 4, ¿cierto? En el versículo 12, dice que Dios nos ha dado dones. ¿Ah? Efesios, capítulo, a ver, voy a leer este texto. Efesios 4, pero dice, escuchen bien, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que los dones, los talentos, las capacidades, y nadie puede decir, no, es que yo no tengo talento, yo no, no, eso es una mentira. Todos tenemos un don o un talento, una cualidad o algo que uno, mire, si yo podría hacer una lista de cada uno de ustedes y yo sé las cosas, las capacidades y los talentos que ustedes tienen, porque tienen, de que tienen. Entonces, y todo eso, cuando usted lo pone al servicio de Dios, es para la edificación de, ¿qué dice? Para la edificación del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Usted puede bendecir. Entonces no solo se trata de dar dinero, usted puede dar tiempo, puede dar servicio, puede dar sus capacidades, su talento. Por lo tanto, cada creyente tiene un lugar de servicio. Cada talento debe ser usado para Dios. Nadie debe quedarse como espectador. ¿Me entiende? Cuando yo asisto solamente al culto y no hago absolutamente, no me involucro, no hago nada, soy un espectador. Dios no quiere espectador, Dios quiere actores. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia crece cuando todos los miembros sirven, cuando todos servimos. ¿Ah? No desamparar. Hay algo que no tenemos que hacer, es desamparar la iglesia, desamparar la congregación. Por eso el contexto ahí de Hebreos 10:25, donde dice que debemos congregarnos, este versículo se da, ¿cierto?, en un momento de la persecución de la iglesia. La iglesia está siendo perseguida y Dios, ¿cierto?, le dice a través del autor, del escritor, le está diciendo que no dejen de congregarse aunque estén viviendo persecuciones, aunque estén viviendo enfermedad, aunque estén viviendo dificultades. Es el terrible problema de mucha gente hoy día, que cuando están atravesando problemas, dificultades, es cuanto más se alejan de Dios. Horrible. Porque el problema, ¿sabe qué? Es que en algún momento quizás vuelvan, y cuando vuelvan, ¿qué los trae? Los trae la enfermedad,
la crisis, el conflicto, un montón de cosas que son negativas. Y ojo, y algunos nunca regresan. ¿Se da cuenta? Nunca regresan. El hijo pródigo regresó, pero hay muchos hijos pródigos que nunca regresan. Yo conozco muchos jóvenes, personas que nunca volvieron y murieron. Tenemos el caso, y perdone que lo diga, pero lo voy a nombrar. Tenemos el caso de Iván. Iván, un joven, 21, 22 años, que solamente estuvo re bien un momento, se apartó de Dios y nunca más volvió. Yo creo que Dios tuvo misericordia de Dios, pero no volvió más a la iglesia, no volvió. Y lamentablemente eso le puede pasar a muchos jóvenes, hijos. Por eso tenemos que motivarnos, que estimularnos, tenemos que ser miembros comprometidos para salvar a los hijos, para salvar a sus propias familias. Yo les pregunto hoy día, ¿dónde están sus hijos hoy día? ¿Están aquí en la iglesia? ¿Su nieto está en la iglesia? ¿Está hoy día en la iglesia? Porque hay un pesar. La Biblia dice que que la bendición de Dios alcanza hasta la tercera y cuarta generación de los que aman a Dios, pero también la maldición alcanza la tercera, cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Por lo tanto, usted pregúntese, las generaciones que siguen, nuestros hijos, los nietos, ¿serán hijos creyentes verdaderos? ¿Serán nietos creyentes o serán jóvenes y niños adolescentes que el día de mañana van a estar lejos de Dios, apartados de Dios, viviendo una vida terrible, una vida de desgracia, una vida lamentablemente? Entonces, pero todo eso depende de lo que nosotros hoy día estemos sembrando. ¿Qué estamos sembrando? Entonces, debemos comprometernos con Dios, debemos comprometernos con su obra, ¿cierto? Porque tenemos un mundo, tenemos, y no voy a hablar tan grande, tenemos una generación, una descendencia que tiene que salvarse. No hay hacer cosa que los nietos el día de mañana se vuelvan ateos, ¿ah? Y si al volverse ateos no tengan la necesidad, no sientan la necesidad, ¿cierto?, de un Salvador, que sean indiferentes. No necesito la iglesia, no necesito la religión, no necesito a Dios. ¿Sabe qué? Si nuestras futuras generaciones crecen con una falta de necesidad de un Salvador, si ellos dicen, no necesito un Salvador, ¿sabe qué va a suceder? Si no necesitan un Salvador, quiere decir que están perdidos. Quiere decir que esa generación se va a ir al infierno. Esa generación se va a morir, se va a ir al infierno eternamente. Entonces hay una labor que la iglesia debe cumplir. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra presencia, nosotros como miembros, ¿cierto? Entonces, a pesar de la persecución, a pesar de toda la adversidad, usted tiene que estar en la iglesia. ¿Por qué no fue a la iglesia hoy día? ¿Por qué no se congregó hoy día? ¿Por qué? Porque el afán no lo dejó, porque la situación no lo, y un montón de excusas que uno las puede dar al pastor, las puede dar a la gente, pero a Dios, désela a Dios. ¿Qué le dirá a Dios si Dios conoce la verdad? Si Dios conoce la verdad de la verdad, a Dios no le podemos ir con chamullo, no le podemos ir con cuento a Dios tenemos que decirle la verdad. Señor, no quiso ir, no quiso ir, qué sé yo. Entonces, pero por eso, cuando usted falta a la congregación, usted desanima a otros. Pero cuando usted está, ¿cierto?, anima a otros. Por eso piense usted, a veces uno no piensa en eso, por eso la Biblia dice que debemos motivarnos, estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros. Por eso la frase de vosotros mismos enfatiza la importancia, ¿cierto?, de nuestros hermanos, de los que están a nuestro alrededor. Así que la asistencia es más que solo estar presente físicamente, ¿ah? Es participar activamente en la adoración. Usted tiene que aprender a adorar. La iglesia no es para ir a pasar el rato. Yo voy a la iglesia a aprender la palabra, a saber qué Dios quiere de mí, qué me va a hablar Dios, ¿cierto? A orar a Dios, a invocar el nombre de Dios, a adorar al Señor, levantar mis manos, porque la Biblia dice el salmista decía, ¿cierto? Una cosa y esta buscaré, que pueda yo estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para adorar su presencia, qué sé yo, ¿cierto? Esa es una parte, y eso uno va a la iglesia. Y segundo, ¿cierto? ¿A qué cosa? A inquirir, a escuchar, a meditar, a reflexionar en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso, la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia. Ya voy a terminar, no se preocupen.
Ustedes saben cómo me pongo. Entonces la responsabilidad de buscar la santidad, hermano, la santidad, finalmente, cada miembro tiene la responsabilidad de vivir en santidad. Santidad significa apartados, consagrados. No puede ser que creyentes cristianos todavía andan en malos caminos, son un pie adentro, un pie afuera, ¿cierto? Un día soy mundano, la mitad cristiano, no existe eso. Entonces, por eso la Biblia nos dice ahí en Romanos 2:12, ¿cierto? Que debemos exhortar, no nos conformemos, dice, a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, la santidad, un miembro, usted y yo como miembro tenemos la responsabilidad de buscar la santidad, de buscar, ¿cierto?, la consagración. No, o somos de Dios o somos del diablo, somos de Dios, somos del mundo, pero no podemos ser mitad y mitad, 50 y 50, no sirve acá. ¿Se da cuenta? Entonces, esos 50 y 50 se llama tibio, se llama mediocridad, tibieza. Y la Biblia dice que a los tibios, ¿qué dice el Señor? Los vomitará de su boca. Qué terrible, ¿eh? Los vomitará. Por eso debemos practicar las disciplinas espirituales, hermano, la oración, la lectura de la palabra, la adoración, la obediencia a Dios, responsabilidades mutuas, todos tenemos responsabilidades como miembros. Además de nuestras responsabilidades hacia la iglesia, también tenemos responsabilidades unos con otros. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia nos manda amarnos, edificarnos, animarnos. Así que anime al que está al lado suyo. Dígale que está al que está al lado suyo, yo lo estoy viendo. Dígale al que está al lado suyo, me alegro, me animas cuando te veo en la iglesia. A ver, dígale, ¿me está escuchando, no? Dígale al que está al lado suyo, cuando te veo en la iglesia, me animas. A ver, lo estoy viendo, ninguno me hace caso. Bueno, ya, llevar las cargas de uno de otro. Amén. Consolarnos, perdonarnos, trabajar juntos por el evangelio. Por eso la iglesia funciona correctamente cuando cada miembro cuida del otro. A ver, cuando cada miembro cuida del otro. Así que los hermanos, a menudo tenemos por lo menos mándese un mensajito a ese que a ese que no habla mucho, pero mándele un mensajito, saludan, ¿cómo está? Considerándose, considerando nuestras situaciones, nuestras acciones. Capaz que alguien está pasando un momento difícil y a lo mejor un puro mensaje suyo, una palabrita, solo una palabrita, lo anime. ¿Se da cuenta? Orar por otros. Así que quise compartir esta palabra. Que Dios nos ayude como miembros, tenemos la responsabilidad, tenemos muchas responsabilidades más como miembros. Ir más allá, ¿cierto?, de simplemente ser cristiano. Predicar la palabra, hablarle a la gente, ¿cierto? Predicar sobre el evangelio, hablarle a la gente que Cristo viene pronto, que si no reciben a Jesús, hermano, la gente va a ir al infierno. Así que tenemos tantas responsabilidades. Y la mayor responsabilidad que Jesús nos encomendó, dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Así que usted tiene un compañero, tiene un amigo, háblele de Jesús, háblele del Señor. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y espero que esta palabra no vuelva vacía, que la podamos poner en práctica. Vamos a orar al Señor, oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra de esta noche. Yo te ruego, Espíritu Santo, que usted me ayude, Señor, también a ser practicante de esta palabra. Por eso, Espíritu Santo, yo encomiendo, Dios mío, la iglesia en tus manos, encomiendo la vida de cada uno, para que el Espíritu Santo, Señor, esté con cada hermano en esta hora. Y ayúdanos para que como miembros podamos cumplir, Señor, podamos cumplir nuestra responsabilidad, nuestro deber, Señor, como cristianos. Gracias, Espíritu Santo, gracias te damos y encomendamos, Señor, en esta hora, eterno Dios, esta palabra, para que esta palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Amén. Bien, hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, estén orando para que el Señor nos dé la oportunidad también de poder estar pronto por allá, por Chilecito,
Estamos orando al Señor para que Dios supla todos los recursos y podamos estar en ese lugar. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sé que hace frío, así que los dejo en libertad y muchas bendiciones. Dios les bendiga. Chau, chau.